Marcos capítulo 4, mis hermanos, vamos a dar ahí lectura a la palabra del Señor, vamos a continuar el desarrollo de esta exposición de Marcos que hemos venido haciendo ya por 4 meses. El Señor nos ha permitido exponer lo que su palabra revela aquí en este Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 4, versículos 21 al 25. Y leemos así la palabra del Señor y oramos. También les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Padre, presentamos nuestras vidas delante de ti nuevamente. Vamos a ser expuestos a tu palabra, Señor. Esto es un ejercicio espiritual que necesita en todo momento de la intervención de tu Espíritu Santo para poder hacer la labor para la cual tú la has destinado, Señor. Ayúdanos en esta tarde, obra en nuestras mentes, en nuestros corazones, para que podamos estar atentos, que podamos prestar oído a tu palabra, Señor, y que tu palabra haga el efecto para lo cual tú la has destinado en cada uno de nuestros corazones. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. En la exposición de la semana pasada, nosotros vimos cómo Jesús explicó a los discípulos los distintos tipos de efectos que surgen en aquellos que son expuestos a la palabra de Dios, y Él lo hizo a través de la parábola del sembrador. Y esto era una forma de Jesús dejarle saber a las multitudes y a la audiencia cómo es que opera el reino de Dios aquí en la tierra. Vimos que Jesús usó este método de enseñanza con el fin de lograr dos propósitos en la vida de aquellos que son expuestos al mensaje del Evangelio. Nosotros vimos que las parábolas servían de iluminación a los verdaderos creyentes, pero también a la misma vez servían de juicio sobre la vida de los incrédulos. El mismo método tenía dos efectos. Producía vida en algunos, pero endurecía el corazón de otros. Y es que hay una verdad fundamental acerca del reino de Dios y de esta parábola que Jesús habla en el capítulo 4, versículos 1 al 20, que se le conoce como la parábola del sembrador. En esa parábola del sembrador, Jesús está explicando cómo funciona el reino de Dios aquí en la tierra. Y esta verdad fundamental es la siguiente. El reino de Dios aquí en la tierra fue inaugurado por Dios en la primera venida de su Hijo Jesucristo. Y esto era lo que Jesús quería enfatizar por medio de las parábolas. Y Él se encargará de producir los frutos necesarios para el avance de su reino aquí en la tierra hasta la consumación del reino en la segunda venida de su Hijo Jesucristo. Ese era el propósito de las parábolas, ilustrar cómo es que ahora Jesucristo instaura e inaugura el reino en su primera venida y cómo ese reino va a proseguir hasta que sea la consumación en su segunda venida. Y Marcos capítulo 4, versículos 1 al 34, son básicamente 4 parábolas distintas que tienen el propósito de mostrar cómo el reino de Dios aparece y comienza a crecer con la llegada de Jesús como el Mesías, el cual vino a poner su vida en rescate por muchos. Habíamos hablado de que Jesús estableció una línea, trazó la línea y dijo, de ahora en adelante a ustedes yo me voy a comunicar de esta manera. Los que están afuera del reino no van a poder entender estas verdades. Solamente ustedes, sobre ustedes es que se les ha de dar el entendimiento de los misterios del reino de Dios. Y Marcos ahora presenta estas 3 cortas parábolas que están en los versículos 21 al 35. Y en estas 3 cortas parábolas Jesús le enseñó a sus discípulos, Marcos ahora presenta estas 3 cortas parábolas que Jesús le enseñó a sus discípulos para ilustrar un poco más los efectos del evangelio y cómo el reino de Dios avanza a través del tiempo. Así que la parábola grande era la parábola del sembrador.
donde veíamos los diferentes efectos que surgen en los diferentes corazones. Pero ahora Él va a presentar 3 cortas parábolas en los versículos 21 al 35 que ilustran cómo el Evangelio crece a través de la proclamación de este mismo. En esta ocasión yo quiero que nos concentremos en la segunda corta parábola que Jesús le habló a sus discípulos después de haberles explicado la parábola del sembrador y los terrenos donde caía la semilla. Y esta segunda corta parábola está en los versículos que acabamos de leer, los versículos 21 al 25. Y en estos 4 versículos nosotros vamos a encontrar 3 frases cortas que Jesús usa para ilustrar unas verdades del reino. Así que yo quiero que me siga ahí con su mirada, se mantenga ahí en los versículos 21 al 25 para ver exactamente qué es lo que Jesús ahora le va a comunicar a sus discípulos. Lo primero que Él comunica es que el reino de Dios es luz que no se puede esconder. El reino de Dios es luz que no se puede esconder, y eso lo vemos en los versículos 21 al 22, donde Jesús utiliza la ilustración de una lámpara. Y miren cómo Él dice: también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? Eso es una pregunta que Jesús le está haciendo. No es para ponerla en el candelero, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya salir a la luz. Jesús está comparando la revelación del reino de Dios y el mensaje del Evangelio con la luz que provee una lámpara, la cual no se puede ni se debe esconder. Eso era lo que representaba el mensaje de Jesús. Una luz en medio de las tinieblas, y esa luz no se debía ni se podía esconder. También en un sentido principal, Jesús está declarando que Él es la luz que no se puede ni se debe esconder. Vamos a ver cómo las Escrituras revelan que Jesús es esa luz que vino al mundo y que no se podía esconder. Recuerde que esto es una conversación que Jesús está teniendo con sus discípulos. Y en un sentido principal, Jesús está declarando que Él es la luz que había llegado, que no se podía ni se debía esconder. Miren lo que la palabra de Dios revela en Juan capítulo 1, versículos 5 al 9. En el Evangelio de Juan, voy a estar poniendo los textos en el proyector para que los pueda seguir mejor. Miren cómo las Escrituras afirman la llegada del Mesías como la luz. En Juan 1, versículos 5 al 9 dice, la luz en las tinieblas resplandece. Eso es lo que hace la luz en medio de las tinieblas. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Donde quiera que la luz se enciende, ¿qué es lo que sucede con las tinieblas? Se tienen que disipar, se tienen que ir. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Estamos hablando de Juan el Bautista. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y cuando Jesús está utilizando esta parábola del sembrador, es una manifestación de que el reino de Dios había llegado y que Él era la luz de ese reino. En otra ocasión, Jesús también le dice en Juan 8:12, y dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y Jesús quiere, por medio de estas preguntas que Él está haciendo en los versículos 21 al 22, como llamándole la atención a sus discípulos y dejándoles saber, la luz que ustedes estaban esperando ha llegado, ¿qué es lo que ustedes van a hacer con ella? ¿La van a esconder? Si tú quieres alumbrar un cuarto, tú no tomas una luz y la tratas de esconder debajo de la cama o la tratas de esconder debajo de un almud. No, el propósito de la luz es ponerla en un lugar para que pueda alumbrar todo el cuarto. Eso era lo que Jesús estaba haciendo por medio de su llegada, mis hermanos. En medio de las tinieblas en las cuales vivía Israel y el mundo, Jesús le está diciendo a sus discípulos, la luz ha llegado, ¿qué ustedes van a hacer con ella? Según el contexto de todo lo que hemos estado viendo en Marcos hasta ahora, ¿cuál era el problema de los líderes religiosos en Israel? ¿Cuál era el problema de los fariseos, de los saduceos, de los escribas?
¿Cuál era el problema que ellos tenían, que habían causado? Sencillo, mis hermanos, que ellos estaban ocultando la luz del mensaje de Dios por establecer y promover sus propias doctrinas y dogmas de hombres. Jesús le había dado la ley para que la ley sirviera como una luz en medio de las tinieblas del pecado del pueblo. Y ellos, no contentos con eso, decidieron establecer un sinnúmero de doctrinas de hombre, un sinnúmero de mandamientos de hombres, y era eso lo que le enseñaban al pueblo como luz. El pueblo de Israel y los líderes religiosos de Israel eran los responsables de esconder la luz que Dios les había proveído a su pueblo por medio de su palabra. Pero ahora, hermanos, Jesús, la palabra de Dios encarnada, el verbo encarnado, la luz del mundo, ha llegado, comienza a iluminar a los hombres que están en tinieblas, pero Jesús le quiere llamar la atención a sus discípulos y les quiere decir qué ustedes van a hacer con esa luz. Porque ustedes han sido iluminados por ella. ¿Qué van a hacer con ella? ¿La van a esconder? ¿Van a hacer lo mismo que hicieron los líderes religiosos de Israel? ¿Van a esconder la verdad? ¿Van a esconder la luz del evangelio? El mayor pecado contra Dios mismo que los líderes religiosos en Israel cometieron, y muchos en la multitud, fue que Dios mismo envió a su Hijo, la luz del mundo, y ellos la despreciaron e hicieron todo lo posible por esconderla y apagarla. Por eso nosotros leemos en Juan capítulo 3, versículo 19, que Jesús dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Recuerde que en el contexto de este versículo, ¿con quién Jesús está hablando? Con un fariseo, con Nicodemo. Y Jesús le está diciendo a Nicodemo: la luz ha venido al mundo y ustedes la han despreciado. Y esa es la condenación. Que la luz vino al mundo, pero ustedes amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Usted sabe lo que es decirle a un fariseo que la condenación sobre tu vida es que la luz ha venido donde ti, tú las has rechazado porque tus obras eran malas? ¿De qué se jactaban los fariseos? De que sus obras eran buenas. Por eso se paraba el fariseo al lado del publicano y oraba y levantaba las manos y decía: oh, yo te doy gracias porque no soy como ninguno de estos que está aquí. Se jactaban en sus obras, mis hermanos, pero sin embargo Jesús reconocía que sus obras eran malas. En un segundo sentido, también Jesús le está enseñando a sus discípulos que ellos han sido recipientes de la semilla y de la luz de la palabra, y se les ha capacitado para entender la revelación de la palabra. ¿Se acuerdan que la parábola del sembrador, Cristo había dicho: a ustedes les es dado entender los misterios del reino? A ellos se les había dado la capacidad de entender la luz del mensaje del evangelio. Sin embargo, a los que estaban afuera se les hablaba por parábolas para que viendo no vieran y para que escuchando no oyeran. En las escrituras, la revelación de la palabra de Dios es comparada muchas veces como una luz o una lumbrera que alumbra el camino y revela la verdad de Dios. Quiero leerle dos pasajes rapidito. El primero se encuentra en el Salmo 119, versículo 105. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Jesús les estaba comunicando la palabra de Dios a sus discípulos. Se supone que esa palabra sirviera de luz a sus vidas y que ellos no escondieran esa verdad como habían hecho los líderes religiosos de Israel. En ese mismo Salmo, en el Salmo 119, versículo 130, miren lo que dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. La palabra de Dios, hermanos, nos quita, y dije nos en plural, nos quita lo simple. ¿Usted sabe lo que es lo simple? Una persona simple, ¿verdad? Por lo general es catalogada como una persona un poco medio ignorante. La palabra de Dios nos quita la ignorancia. Y según usted está siendo expuesto a la palabra de Dios, usted se está haciendo más inteligente espiritualmente. A lo mejor no se convertirá en un químico o en un psicólogo o en un abogado, pero la palabra de Dios te está quitando la simpleza. Y Jesús lo que le quiere llamar la atención a los discípulos es que ustedes van a hacer con esa revelación de la palabra de Dios que están recibiendo. ¿La van a esconder? ¿Van a tomar la luz del evangelio y la van a esconder debajo de la cama? En el versículo 21 Jesús le hace una pregunta a sus discípulos que necesita ser contestada por ellos mismos. Miren lo que dice la versión traducción de lengua actual
de ese versículo 21. En la versión Reina Valera dice, también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? Esa es la pregunta que Jesús le está haciendo. En la versión traducción de lengua actual, miren cómo dice, ¿se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón o debajo de la cama? ¿Cuál es la respuesta que Jesús está esperando? Claro que no. Nadie en su sentido común haría eso. Se enciende y se pone en un lugar alto para que alumbre bien. Ese es el propósito de la luz. Y Jesús está utilizando esta ilustración de algo que era muy conocido para su audiencia. ¿Por qué? Porque en aquella época no había electricidad como tenemos hoy en día. La gente no podía ir a la pared y darle un switch. En la pared, ¿usted sabe lo que había? Un candelabro. Y la gente tenía que prender algún tipo de fuego para prender el candelabro que estaba lleno de un aceite que lo mantenía encendido. La intención de Jesús al hacerle esta pregunta es mostrarle a los discípulos que ellos han recibido la revelación de quién realmente Él era. Y que ahora como verdaderos creyentes que fueron sembrados en tierra buena, uno de los frutos visibles en sus vidas era que ellos ahora debían proclamar el mensaje del reino de Dios, el cual es luz en medio de las tinieblas. Es un llamado evangelístico que Jesús le está haciendo aquí a sus discípulos. Ustedes han sido sembrados en tierra buena. Se les ha dado la capacidad de entender los misterios del reino. La luz del evangelio ha resplandecido sobre sus vidas. ¿Qué van a hacer con esa luz? ¿La van a esconder? ¿Le van a restar importancia a ella? Miren cómo Jesús habla acerca de esto en otro pasaje que se encuentra en Mateo, capítulo 5, versículos 14 al 16. Y ahora Jesús no solamente se había identificado a Él mismo como la luz del mundo, sino que también ahora identifica a sus discípulos, los cuales eran recipientes de Él, la luz, también los identifica como la luz del mundo. Miren las palabras que Jesús utiliza aquí en Mateo, capítulo 5, versículos 14 al 15. Algunas palabras de estas son bastante parecidas a las que vimos aquí en este pasaje de Marcos, capítulo 4, versículos 21 al 25. Miren cómo Jesús les dice a sus discípulos, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Si usted levanta una ciudad en el tope de una montaña, no importa dónde usted se encuentre, no importa dónde usted esté mirando, usted va a ver esa ciudad ahí, porque está en el tope de la montaña, no puede ser ignorada. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que ahora Jesús como que le está virando la tortilla a los discípulos y le está diciendo, en un lado de la tortilla yo soy la luz. Y porque yo soy la luz, los he iluminado a ustedes, ahora ustedes también son luz del mundo en medio de las tinieblas en las cuales viven. Los discípulos ahora tenían en sus manos el único mensaje que verdaderamente podía traer luz y salvación a las personas. A ellos, hermanos, se les entregó el mensaje del reino. Vamos a ver más adelante lo que pasó con los que recibieron el mensaje y lo despreciaron. Por eso el apóstol Pedro confirmó esta verdad cuando dijo en una de sus cartas en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, le habla a una multitud que se encontraba expatriada fuera de Israel por causa de la persecución que se desató. Y miren cómo dice la palabra del Señor, mas vosotros, ¿a quién le está hablando? A los creyentes, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este llamado se supone que el pueblo de Israel lo cumpliera, pero en su mayoría lo echaron hacia un lado y lo despreciaron. Por ende, Dios en su soberanía y en su gracia y su misericordia decidió entonces, ustedes no van a aceptarme como la luz del mundo, ustedes no van a aceptarme como la luz que se había profetizado que vendría a Sión. Pues no se preocupe que ahora yo me voy a encargar de crear una nación ajena a ustedes
y ellos van a llevar a cabo el mensaje del evangelio que ustedes se negaron a predicar. Ustedes escondieron la verdad del pueblo. Pues yo me voy a hacer de un pueblo que entonces ellos sí se encarguen de proclamar la verdad de Dios. Las verdades del reino de Dios debían ser proclamadas a toda persona, sin importar su raza, nación o lenguaje. ¿Y cuál era el problema de los judíos en época de Israel y en tiempos de Jesús? Que ellos se habían criado con este orgullo étnico de que ellos eran los únicos recipientes de la salvación y que más nadie podía recibir los beneficios del reino de Dios. Ellos estaban ansiosos, desesperados porque el Mesías se manifestara para que exterminara a todos aquellos que no eran judíos. Eso era lo que había en sus mentes y en sus corazones, mis hermanos. No era la voluntad de Dios que la luz del evangelio se quedara oculta entre unos pocos. La esencia del mensaje del evangelio debía ser proclamada abiertamente. Y cuando Jesús le está diciendo estas cosas a sus discípulos, mis hermanos, trate de pensar en lo que está pasando en sus mentes. Son palabras bastante fuertes que Jesús les está diciendo una y otra vez. A la misma vez ellos se tenían que confrontar con la realidad de que nosotros somos el pueblo que Dios sacó de Egipto. Todas las promesas que Dios nos dio a través de los profetas. Y ahora la luz del mundo ha llegado. Esa luz que se había prometido ha llegado. Y nosotros como pueblo lo rechazamos y lo despreciamos. ¿Cómo se sentiría un discípulo del Señor ante estas verdades, mis hermanos? Los profetas del Antiguo Testamento miraban hacia el futuro tratando de entender y comprender los misterios que se habían profetizado acerca del Mesías y de la llegada del reino de Dios, pero estas cosas le eran ocultas y difíciles de entender. Si usted lee el libro de Isaías, usted se va a dar cuenta que el profeta Isaías constantemente hablaba de la luz que llegaría a Sion, de la luz que iluminaría sobre su pueblo, de la luz que resplandecería entre medio de ellos. La luz llegó, la luz comenzó a resplandecer y ellos no se dieron cuenta, mis hermanos. ¿Por qué? Porque estaban tan hundidos en su pecado, en su falsa religiosidad, que no se dieron cuenta que la luz había llegado. No sé si a usted le ha pasado que ha estado mucho tiempo sin luz. Las personas que han pasado por algún huracán o algún evento catastrófico y están un periodo de tiempo de 10, 15, 20 días, algunos hasta 3, 4 meses. Yo recuerdo cuando en Puerto Rico pasó el huracán George. Yo tenía, qué sé yo, tal vez como 12, 13 años. Hermano, estuvimos como 3 meses sin luz. Cuando llegó la luz en la calle, todo el mundo sabía que la luz había llegado. Y no era porque tenían todos los switches y las bombillas prendidas en su casa. Era por el algarabío y la gritería que se formó en el vecindario. Todo el mundo gritando y anunciando. Uno sabía que la luz había llegado por los gritos de la gente. No era porque todas las bombillas de la casa estaban prendidas. No era por los gritos de la gente. Bueno, se supone que el pueblo de Israel estuviera expectante, esperando que la luz se manifestara. Y que cuando llegara, ellos cantaran de júbilo, gritaran de alegría. Sin embargo, eso no fue lo que hicieron. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12, miren cómo los profetas esperaban esa luz. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente e indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Los profetas del Antiguo Testamento, ellos estaban esperando la manifestación de la luz, mis hermanos. Ellos estaban esperando la llegada del Mesías prometido y había muchas cosas que ellos no entendían acerca de estas cosas que el Señor les revelaba por medio de su palabra. Pero cuando Cristo llega, Él es la manifestación de todas aquellas cosas que se habían profetizado, mi hermano. Ahora con la llegada del misterio profetizado, el cual era Cristo, estas verdades del reino que estaban ocultas son reveladas abiertamente y no hay nada oculto que sea revelado, y no hay nada oculto que no sea revelado a través del Evangelio. Ya no había más nada que interpretar.
Cristo era la manifestación y la interpretación física de todas las profecías que se habían hecho acerca de Él. No había para qué seguir buscando y tratando de reinterpretar o buscar cómo esto se manifestaría. No, Cristo ya había llegado. No había necesidad de entonces tratar de buscar la explicación de las profecías de los profetas. Él era esa manifestación del Evangelio, mis hermanos. Y cuando Él llegara, todas aquellas cosas que parecían ocultas y difíciles de entender, a través de Él iban a ser manifiestas de una manera clara a todo el mundo. El Evangelio también tiene el poder de revelar aún lo oculto de los corazones. Porque ¿qué es lo que pasa cuando la luz del Evangelio llega a un corazón? Se tienen que ir las tinieblas, mis hermanos. Se tienen que ir. O sea, ahí no hay una lucha ahí. Cuando llega la luz del Evangelio a un corazón, hermano, cuando Dios decide quitarle las vendas de los ojos, destaparle los oídos espirituales a una persona que está en tinieblas, esas tinieblas se pueden resistir un poquito, pero de que se van, se van. La luz del Evangelio ha llegado a esa vida, mis hermanos. Lo oculto de los corazones tiene que salir manifestado por medio del Evangelio. Porque usted cree que cada vez que Jesús tenía una confrontación con los fariseos, ellos salían enojados. Porque la tiniebla de sus corazones era expuesta. Jesús sabía lo que había dentro de sus mentes. Por eso a cada rato les llamaba la atención y decía, ¿por qué están diciendo esto? ¿Por qué están murmurando de esta manera? ¿Por qué están pensando esto? ¿Por qué están maquinando en sus mentes? Yo imagino que ellos se quedarían sorprendidos, pero ¿y este? ¿Cómo es que sabe todo lo que nosotros estamos pensando? Bueno, porque Él era la luz. Aleluya. Y donde la luz se proclama, hermano, las tinieblas tienen que disiparse. Lo oculto de los corazones queda expuesto por medio de la predicación del Evangelio. Por eso es que es tan importante que los predicadores, los pastores, los maestros, los evangelistas proclamen la palabra de Dios tal cual ha sido revelada, mis hermanos. Porque es a través de esa predicación, es a través de esa enseñanza, de esa proclamación que Dios ilumina los corazones de aquellos que están en tinieblas. Y comienza a salir lo oculto. El que está muerto espiritualmente no sabe que está muerto espiritualmente, número uno, para empezar. Vive como un zombie. Irá al trabajo, se comprará ropa, tendrá metas en la vida, pero está muerto espiritualmente, no reconoce su realidad. Porque el que está muerto que está en tinieblas, no puede reconocer su estado espiritual. Pero cuando llega la luz del Evangelio y comienza a iluminar, hermano, ahí las personas empiezan a ver su pecado. Empiezan a decir, yo como que no soy tan bueno como yo pensaba que era. Como que yo tengo muchas cucarachas en este closet. Y ese predicador como que las está sacando a la luz. Y él ni me conoce. Él no sabe quién yo soy porque está diciendo esas cosas. Nada, porque la luz del Evangelio está resplandeciendo sobre los corazones, mis hermanos. Está resplandeciendo. Por eso es la importancia de la comunicación de la palabra de Dios. Y eso es lo que Jesús quiere que sus discípulos hagan. No escondan la luz del Evangelio. No la traten de disfrazar. No la traten de poner más bonita. Predíquenla tal como la están recibiendo. Y yo me voy a encargar de hacer la obra en los corazones. Por esto Cristo, hermano, en una ocasión habló acerca de por qué los que están muertos espiritualmente no quieren venir a la luz por disposición propia. Y miren lo que Jesús dijo en Juan capítulo 3, versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. A mí me ha pasado, hermano, como pastor, como hermano en Cristo, como creyente en Cristo. En momentos dados yo he querido hablar con una persona no creyente y me evade. Y la razón por la que me evade es porque ya sabe. Este ya viene con el cuento del Evangelio, con el cuento de la fe en Cristo. Y esta historia de la fe en Cristo, ellos saben que le va a revelar sus malas obras, le va a revelar su pecado, le va a revelar la condición en la que se encuentra. Por eso es que no viene a la luz y aborrece la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y esto no solamente le pasa a los no creyentes, mis hermanos, esto también nos pasa a nosotros los creyentes. Por nuestra naturaleza pecaminosa tendemos a ocultar ciertas cosas de nuestra vida y huimos de la luz. Yo no tengo, hermano, mucha experiencia como pastor.
Sé que todavía me quedan muchos años por aprender muchas cosas, pero en los 3 años que he tenido la oportunidad de servir al Señor, hermano, como pastor, uno aprende algunas cositas. Y uno se da cuenta cuando a veces uno está tratando de buscar el ángulo para poder hablar con alguien, pero la persona está constantemente evadiéndote. Porque ¿qué es lo que uno va a hacer? Uno va a abrir la palabra del Señor y le va a decir, mire hermanito, hermanita, esto es lo que la palabra de Dios revela acerca de esta situación en su vida. Y uno a veces percibe como muchas veces aún está el rechazo, aún entre creyentes, mis hermanos. Y eso no solamente aquí. Yo tengo muchas personas fuera de esta congregación, hermanos, que a veces Dios pone en mi camino que uno quiere compartirles el evangelio y las verdades espirituales. Y uno nota rápido la resistencia. Y hay algunos que a lo mejor se abren a un tiempo y a lo mejor uno invierte unos 2, 3 meses hasta que llega la confrontación de su pecado. Y dicen, y ya ahí no contestan llamadas, no contestan textos, nada, se acabó el diálogo. Porque no quieren que se les sea confrontado, hermano, con las tinieblas que hay aún en sus corazones. Alabe a Dios. Gloria a Dios. Lo segundo que Jesús revela, hermanos, es que hay que prestarle atención a las verdades del reino de Dios. Hay que prestarle atención. Y no cualquier tipo de atención. Ahora mismo, hermano, yo estoy aquí y yo puedo escuchar las páginas que se están moviendo en alguna de las Biblias de ustedes. Puedo escuchar el aire acondicionado que está sonando. Puedo escuchar muchas cosas que están pasando a mi alrededor, pero eso no significa que yo estoy prestando atención a cada una de ellas. Yo las estoy escuchando porque tengo estos 2 cositos que están aquí que escuchan los ruidos, pero yo no estoy prestando atención a eso. Hay una gran diferencia en cuando usted es expuesto a la palabra de Dios y usted le está escuchando, pero usted no está oyendo. Usted está ahí escuchando bla, 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 y sus ojos así, yéndose para atrás, pero usted no está escuchando la palabra de Dios. Hay que prestarle atención a las verdades del reino de Dios, y por eso Jesús le dice en los versículos 23 al 25, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Todos los que estaban ahí tenían oídos físicos. Eso no es lo que Jesús les está tratando de decir. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Eso habla de otro tipo de oír. No es el mero hecho de escuchar un sonido por aquí o por allá. Es el mero hecho de prestar atención. Por eso dice en el versículo 24, les digo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. El que una persona tenga oídos no significa que esté prestando atención con cuidado a lo que está escuchando. Hay personas que pueden tener 6 oídos físicos y como quiera, como están en tinieblas espiritualmente hablando, no tienen la capacidad de escuchar nada de lo que se está diciendo, mis hermanos. A través de todo este capítulo 4 y lo que vamos a ver en los siguientes capítulos, Jesús está haciendo un hincapié en la importancia de que sus discípulos escucharan atentamente las verdades del reino de Dios que Él les estaba revelando. Por eso desde el versículo 1 hasta el versículo 35, usted va a encontrar múltiples veces las palabras oír, escuchar, prestar atención. Hay una realidad espiritual de suma importancia que tiene consecuencias eternas, y esa es la actitud o disposición que una persona tenga al escuchar la palabra de Dios. Y William Hendricks, quien comenta acerca de esto, y él dice lo siguiente: los evangelios muestran 3 cosas acerca de la responsabilidad que la gente tiene de oír, y aquí en los versículos 21 al 25 se enfatizan 3 cosas en relación a los seguidores de Cristo. Y escuche cuáles son estas 3 cosas con las cuales los seguidores de Cristo tenían que ser confrontados, y nosotros en esta tarde también debemos ser confrontados con estas 3 realidades. Número 1, que deben escuchar u oír, destacando el oír en oposición a rehusarse a oír. Está haciendo una comparación entre los que escuchan y los que rehusan escuchar. ¿Quiénes eran los que rehusaban escuchar? Los líderes religiosos de Israel y las multitudes. Estaban escuchando el mismo mensaje, pero espiritualmente e internamente estaban rechazando y rehusando lo que estaban escuchando. Así que es importante el mandato de que deben escuchar. Pero número 2, también indica lo que deben oír en oposición a lo que no deben oír. Lo que las multitudes debían escuchar era el mensaje que Jesús les estaba predicando. Pero no, ellos no querían escuchar ese mensaje.
Ellos querían seguir escuchando lo que los fariseos y los líderes religiosos de Israel les venían enseñando, que los mantenía en esclavitud. Y número 3, ¿cómo deben oír? Y esto es atentamente, juiciosamente, en oposición a cómo no se debe oír. Miren, cómo deben oír. Es el llamado de Jesús. Ustedes tienen una responsabilidad de tener la actitud y la disposición correcta a escuchar la palabra de Dios. Contrario a la actitud de entonces no prestar atención a lo que se está diciendo. La pregunta que surge a raíz de esto, que Jesús está enfatizando, es por qué es tan importante que los discípulos escucharan bien lo que Jesús les estaba diciendo. ¿Cuál era la importancia? ¿Cuál era el tema de valor importante a las palabras que Jesús les estaba dando, mis hermanos? Bueno, la respuesta Jesús la da en los versículos 24 al 25. Miren cómo dice, versículos 24 y 25. Les digo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque el que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo aquí? ¿De qué es esto es como que un trabalengua, como que un poquito difícil como de comprender? ¿Qué es lo que Jesús les está diciendo aquí a sus discípulos? Sencillo, hermano. Aquel que ha prestado atención a la revelación de la palabra de Dios, aceptado y creído esa revelación y ha aplicado esa revelación a su vida personal, tiene una promesa de parte de Dios de que se le capacitará para continuar entendiendo las verdades espirituales del reino de Dios. Eso es lo que Jesús les está comunicando a sus discípulos. Por eso él dice ahí en el versículo 25, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que medís. Los que reciben la palabra de Dios con la actitud correcta, Dios les va a dar la capacidad de poder entender y recibir mayores verdades espirituales que están escondidas en el reino de Dios. Sin embargo, aquellos que tomen la actitud de despreciar y de no prestar atención a la voz de la palabra de Dios, aún la poca revelación que tengan acerca de Él, les será quitada. Por eso los corazones endurecidos, hermanos, de los 3 terrenos, no dieron fruto. Porque la poca revelación que recibieron, que escucharon, la despreciaron y la rehusaron. Por eso Jesús en la parte final del versículo 24 y en la primera parte del versículo 25 dice, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. ¿Los que oís qué? El mensaje, las verdades espirituales que Jesús les estaba enseñando por medio de las parábolas. El conocimiento que ellos estaban adquiriendo por medio de esas enseñanzas. Si ustedes las reciben y las aplican en su vida y las atesoran, yo les voy a añadir más capacidad para que puedan entender las verdades del reino. Al que tiene que, es la pregunta, porque dice el versículo 25, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís, porque al que tiene se le dará. ¿Al que tiene qué? El que ha recibido la revelación de la palabra de Dios con la disposición correcta recibirá más revelación de la palabra de Dios. Porque como dijimos al principio, ¿qué es lo que hace la palabra de Dios? Nos quita lo simple, nos quita lo ignorante. Y mientras más nosotros tenemos la actitud correcta al recibir y escuchar la palabra de Dios, Dios va aumentando la capacidad en nuestra vida de poder entender las verdades espirituales que antes nos parecían ocultas y difíciles de entender. Por eso uno como pastor, hermano, yo quisiera a veces meterme por dentro a algunas personas para que entiendan la importancia de la palabra de Dios en sus vidas. Yo no tengo poderes mágicos para hacer crecer la vida espiritual de nadie aquí. De nadie, mis hermanos. Lo único que yo tengo es la palabra de Dios en mis manos para poder predicarla y enseñarla. Esa sí tiene el poder de producir frutos espirituales en nuestra vida. Esa sí tiene el poder de santificar la vida de los creyentes. Y aunque a veces me desespero, hermano, pero lo único que puedo hacer es respirar hondo y decir, Señor, tú eres soberano, yo no. Gracias a tu gracia y a tu misericordia, porque yo no la tengo tanta.
Ayúdame a poder realmente entender que tú tuviste también misericordia de mí, porque yo también en un tiempo anduve un poquito medio brutito espiritualmente. Y que tú tuviste gracia y misericordia de mí y utilizaste a personas para que pudieran proclamarme su palabra. Ahora Jesús también revela, mis hermanos, el juicio que reciben aquellos que no escuchan y no reciben la revelación de la palabra de Dios y las verdades espirituales acerca del reino de Dios. Miren lo que dice el versículo 25 en la parte final. Miren el juicio que hay aquí. Y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. ¿Qué se le quitará? ¿Qué es lo que se le va a quitar? Bueno, dos cosas. En el contexto de todo lo que hemos venido viendo en este Evangelio de Marcos, en el contexto de los líderes religiosos de Israel y las multitudes judías, Cristo revela qué pasaría con ellos por haberlos rechazado. Y miren las palabras de Cristo en Mateo capítulo 21, versículo 43. Recuérdense, hermano, que la primera audiencia de lo que Jesús está diciendo son los líderes religiosos de Israel y los discípulos. Luego, 2000 años después llegamos nosotros. Pero tenemos que entender la intención original con la que Cristo está diciendo esto. Y miren lo que Jesús le dice a una multitud de líderes religiosos en Israel y de multitudes que lo habían rechazado. Miren la sentencia que Jesús les da. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Los judíos llevan, hermano, casi 1000 años esperando la manifestación del reino. Llevan casi 1000 años escuchando a los profetas profetizando acerca de la venida del reino, esperando al Mesías. El Mesías llega, el reino es inaugurado por medio del Mesías y ellos lo desprecian y lo rechazan. Y Jesús les da una sentencia y le digo, el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Así que inicialmente en las palabras que Jesús está diciendo aquí en los versículos 25 de este pasaje de Marcos 4, Jesús les está diciendo a los judíos, se les va a quitar aún la revelación que tienen acerca de Dios, se les va a quitar. Y aquellos que la están recibiendo con la disposición correcta, ellos serán los responsables ahora de predicar el evangelio que ustedes han despreciado. A ellos se les va a dar mayor conocimiento que ustedes desprecian. Y en el caso de los gentiles que rechazaron la revelación del Hijo de Dios, la revelación general que tienen acerca de su Creador y de las cosas espirituales, les serán quitadas por haber rechazado la palabra de Dios. Así que no solamente tiene una aplicación en el contexto judío de los líderes religiosos de Israel, sino que también tiene una aplicación en el contexto de todos aquellos que son expuestos a la palabra de Dios. ¿Tienes la disposición correcta a recibir la enseñanza y la revelación de la palabra de Dios? Dios te va a añadir más capacidad para poder entenderla. Te cierras en tu corazón y lo endureces y dices, yo no quiero recibir nada de esto. No te preocupes. Que lo poquito que entiendes acerca de Dios, Dios te lo va a quitar para que continúes en tu vida de pecado. Y continúes despreciándolo. Y continúes rechazándolo. Cuando los seres humanos desprecian con incredulidad la revelación general y especial de la palabra de Dios, sus vidas experimentarán el abandono de parte de Dios y sus mentes serán transformadas en mentes reprobadas, que no tienen la capacidad de recibir, aceptar o entender las verdades del reino de Dios. Una sentencia fuerte, mis hermanos, de lo que sucede en la vida de aquellos que desprecian obstinadamente el consejo de la palabra de Dios. Y yo creo que el mejor lugar donde podemos ver qué es lo que pasa con las mentes de aquellos que desprecian la palabra de Dios y que Dios aún, la poca revelación que tienen acerca de Él se las quita, es Romanos capítulo 1, versículos 18 al 32. Miren lo que sucede con aquellos que desprecian la palabra de Dios, mis hermanos. Aquellos que tienen una revelación general acerca de Dios, porque Dios le ha manifestado a todos los hombres quién es Él. Hay una revelación general que todos los hombres han recibido. Así, los indios que encontraron en Brasil hace unas semanas atrás, que salió por las noticias, esos indios que están escondidos ahí, que nunca han visto civilización, ellos tienen una revelación general acerca de quién Dios es. Todos los hombres le ha sido dada un conocimiento limitado de quién es su creador. Pero ¿qué es lo que los hombres hacen con ese entendimiento? Miren lo que dice Romanos capítulo 1, versículos 18 en adelante.
Mantengamos en contexto lo que Jesús acaba de decir en el versículo 25, mis hermanos. Y aún se añadirá a vosotros los que oís, pero al que tiene se le dará más, y al que tiene poco, y al que tiene algo, se le quitará por no escuchar adecuadamente. Y miren lo que pasa con la mente de aquellos que desprecian la palabra del Señor, mis hermanos. ¿Lo tienen? Palabra del Señor, mis hermanos. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto. Tienen un conocimiento acerca de Dios. Poco, pero tienen un conocimiento. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dios le ha dado la capacidad a todo ser humano, mis hermanos, de entender de que hay un creador sobre todas las cosas y que ellos son criaturas de Dios. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No pueden esconderse y decir, no, es que a mí nadie me predicó el evangelio de Jesucristo. No, pero tú miras hacia afuera, abre los ojos, móntate en uno de esos cohetes de la NASA y mira al universo y dime tú de dónde salió todo esto. De una explosión ahí, se creó todo esto. Todos ustedes salieron de una explosión con todas sus características distintas, con colores distintos de pelo, con físicos distintos, con lenguajes distintos. Todos salimos así de una explosión que salió de la nada. Bueno, eso es lo que las personas hacen cuando desprecian el consejo de Dios. Ah, tú vas a despreciar que yo soy el creador. Ah, no hay problema. Yo te voy a quitar aún la capacidad mínima que tiene de entender de que hay un creador sobre todas las cosas. Y mira lo que va a pasar. Pues habiendo conocido a Dios, versículo 21, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Por eso es que el libro de Proverbios dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y aquí está la sentencia, hermano, de cuando las personas desprecian la revelación general de Dios. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Así que en un sentido, los incrédulos que rechazan la revelación de quién verdaderamente es Dios, Dios mismo les quita la capacidad de poder entender las verdades espirituales acerca de quién es Él y los entrega a la idolatría. Por eso es que nuestros países latinoamericanos están hundidos en la idolatría, mis hermanos. Hundidos. De todo hacen un ídolo. De todo hacen un falso Dios. A cada rato están viendo apariciones. En un árbol de mango se les aparece algo. Y allí rápido montan su templo y sus ofrendas y sus velas y adorar la supuesta aparición que tiene en el árbol. Ah, no, el universo no es suficiente para que tú reconozcas que hay un creador sobre todas las cosas. Ah, no hay problema, yo te voy a quitar ese poquito de entendimiento que tú tienes y te voy a abandonar para que tú te rindas y le des homenaje a esas cosas. Por eso es que nuestras naciones, hermanos, están hundidas en el pecado de la idolatría. Porque la revelación especial, perdón, la revelación general acerca de Dios les ha sido quitada por despreciar la palabra de Dios. Y miren, nuestros países latinoamericanos no tienen excusa. Cada 5 bloques hay una iglesia. Que algunas son medias chuecas y que predican a veces unas cosas ahí medias extrañas, pero en cada 5 cuadras hay una iglesia donde se está predicando el evangelio de Jesucristo. Aún el predicador ese medio loquito que se para con un megáfono y que llama a la gente al arrepentimiento públicamente, Dios utiliza a ese loquito con el megáfono para que su revelación sea proclamada. ¿Y qué hacen las ciudades? La desprecian. ¿Y usted sabe cómo la desprecian? Porque siguen caminando de lo más feliz.
Entran a la tienda, salen de la tienda y ahí la palabra de Dios está siendo proclamada. Como la desprecian, la vas a despreciar, no te preocupes, yo te voy a quitar la capacidad de poder entender las mayores verdades espirituales. Pero continúa el versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Así que en un segundo sentido, los incrédulos que rechazan la revelación del diseño de Dios en la creación, Dios mismo les quita la capacidad de poder entender y los entrega a mentes reprobadas para que continúen en su perversión sexual. Eso es lo que está diciendo el texto, hermano. Yo no me lo estoy inventando. Yo no estoy dándole una interpretación ahí difícil. El texto es bien claro. ¿Desprecias al Dios creador? No hay problema. Entrégate a la idolatría. ¿Desprecias el diseño de Dios en la creación, que es una representación de la imagen de Dios porque los seres humanos son creados a imagen de Dios? ¿Vas a despreciar esa revelación? Pues no hay problema, yo te voy a abandonar para que tú continúes en tu perversión sexual y que recibas en tu cuerpo las complicaciones de tu pecado. Eso no lo estoy diciendo yo, hermano, lo está diciendo la palabra de Dios. Déjeme tragar agua primero. Está dura la situación, mis hermanos. Y yo concluyo, hermano, con 3 preguntas. Recuérdense que vamos a seguir exponiendo lo que está diciendo Marcos. Hoy solamente queríamos ver un extracto de estos versículos 21 al 25, porque Jesús comienza a enseñar parábolas desde el versículo 1 y continúa hasta el versículo 35, y más adelante hay más parábolas que Jesús utiliza. Pero yo quiero que nos vayamos de aquí con 3 preguntas. Número 1 es, ¿qué vamos a hacer con la revelación de la palabra de Dios que hemos recibido y comprendido gracias a la soberanía de Dios? ¿Qué vamos a hacer con ella? ¿La vamos a esconder? ¿Nos vamos a quedar aquí escondidos en nuestra comuna reformada? ¿Con nuestras doctrinas de la gracia colgando del cuello? ¿Y no las vamos a comunicar a otros? ¿Qué vamos a hacer, mi hermano? Porque el llamado que Jesús le está haciendo a sus discípulos es: no escondan la luz. La luz se les ha dado para que no la escondan, para que la saquen y resplandezcan en las tinieblas. ¿Qué vamos a hacer con esa luz, hermano? ¿Qué vamos a hacer con esa revelación que Dios en su gracia nos ha dado por entender? ¿Nos vamos a hacer cabezones aquí todos? ¿Ya mismo no vamos a poder entrar por la puerta de tanto conocimiento teológico que tenemos? ¿Qué vamos a hacer con ella? Porque ¿sabe qué es lo que va a pasar cuando nos llenamos de tanto conocimiento y no tenemos nada que hacer y no ocupamos nuestra mente en cosas productivas? Nos vamos a empezar a meter en problemas cada uno con nosotros. Porque Dios quiere, hermano, que nosotros utilicemos la revelación de su palabra para compartirlas a otros. Y yo no estoy opuesto a la información teológica, mis hermanos. Los que me conocen y saben que yo apoyo la educación teológica, pero ¿qué vamos a hacer con esa revelación? ¿Qué vamos a hacer con ella? ¿Para qué la vamos a utilizar? Pregunta número 2. ¿Con qué actitud estamos recibiendo la revelación de la palabra de Dios? Miren, yo sé que yo como predicador puedo tener mis flaquezas, mis debilidades, mis imperfecciones, y muchas de ellas se pueden inclusive ver manifestadas a través de la predicación. Pero trate de sacarme a mí de la ecuación. Trate de no imaginarse que soy yo el que estoy aquí predicando. Ustedes conocen mis debilidades y mis flaquezas, pero ¿con qué actitud estamos recibiendo la revelación de la palabra de Dios? ¿Con qué actitud? No, este es otro domingo más. Ahí está el pastor dando palo de nuevo. ¿Con qué actitud estamos recibiendo la palabra del Señor, mis hermanos? Porque eso va a determinar, escuche bien, eso va a determinar la capacidad que Dios nos dé en el futuro para seguir comprendiendo otras verdades espirituales. Yo estoy casi seguro que hay muchas áreas en nuestra vida de conocimiento espiritual que necesitamos crecer. Estoy seguro de eso. Pero Dios no nos va a dar y nos va a añadir la capacidad de poder comprender cosas más profundas del Evangelio y de Él si hacemos caso omiso o no prestamos atención y no tenemos la disposición correcta a lo poquito que estamos recibiendo ahora.
Y pregunta número 3, ¿qué vamos a hacer con el mensaje que se nos ha encomendado predicar a otros? ¿Qué vamos a hacer? ¿Tú sabes por qué se cierran 3.500 iglesias al año? Aquí en los Estados Unidos, 3.500 iglesias al año se cierran aproximadamente. ¿Tú sabes por qué? Porque no predican el mensaje del Evangelio en la mayoría de los casos. Y no vaya a ser que nos pase, mis hermanos, como la sentencia que Dios le dio al pueblo de Israel. ¿Qué fue lo que Jesús les dijo? Ustedes no me van a recibir, ustedes no van a recibir mi palabra, ustedes no van a recibir el reino. Pues no hay problema, yo se los quito a ustedes y se los doy a otras personas que sí van a producir los frutos y sí van a proclamar la palabra de Dios. Es una advertencia que el Señor nos hace en esta tarde, mis hermanos. ¿Qué vamos a hacer con el mensaje que se nos ha encomendado predicar a otros? ¿Lo vamos a ocultar? Es que yo estoy tan contento con mi iglesia, yo estoy tan contento con el mensaje que he recibido, que yo mejor me quedo tranquilito y no me busco ningún problema, mantengo un perfil bajo. ¿Qué actitud voy a tener para predicar la palabra del Señor, mi hermano? Es que yo no tengo conocimiento teológico, yo no he ido a un instituto, un seminario. Tú no necesitas ir a ninguna de esas cosas. Si puedes, hazlo. Pero ¿sabes cuál es la mejor educación teológica que tú recibes? Domingo tras domingo, teniendo la disposición correcta en escuchar la palabra de Dios. Ahí tú vas creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Y mientras más creces en ese conocimiento, Dios te sigue ampliando la mente para que tú puedas seguir comprendiendo verdades espirituales. ¿Qué vamos a hacer con el mensaje que se nos ha encomendado, mis hermanos? Que no nos corramos el chance de que nos pase lo mismo que le pasó al pueblo de Israel. Que teniendo la oportunidad de comunicar y de ser una iglesia que resplandezca la luz del Evangelio, escondamos este mensaje tan maravilloso y tan poderoso y nos preocupemos en otras cosas. Y que entonces Dios tenga que emitir un juicio, hermano. Es decir, ustedes no van a proclamar la palabra del Señor abiertamente a su comunidad, aquellos que están a su alrededor. Pues no hay problema. Sigan ahí jugando iglesia y yo me voy a buscar a algunos que sí quieran comunicar su palabra. Oremos. Padre, tu palabra confronta nuestras vidas. Tu palabra realmente revela aún lo oculto de nuestros corazones, Señor. Damos gracias por la misericordia que tú has tenido con nosotros, Señor, porque no había nada en nosotros que mereciera tu gracia. No había ningún mérito en nuestras vidas que desde una perspectiva humana provocara tu misericordia para con nosotros, Señor. Pero tú eres un Dios de amor, un amor infinito, un amor incomprensible. Y tú, Señor, te nos has revelado. Tú has revelado tu Hijo Jesucristo en nuestras vidas. Tenemos familiares a nuestro lado que han escuchado el mismo mensaje y por su incredulidad siguen en el estado en que se encuentran. Y nosotros nos encontramos también en esa condición. Y tú tuviste piedad de nosotros y nos quitaste el corazón de piedra y nos diste un corazón de carne y abriste nuestro entendimiento para poder comprender tus verdades, Señor. Ayúdanos en esta tarde. Predicamos estas cosas, Señor, porque son tu palabra y son tu verdad, pero también reconocemos que detrás de todo esto estás tú. Está Cristo. Está aquel que realmente puede perdonar nuestros pecados. Está aquel que realmente puede limpiar nuestras iniquidades. Está aquel que realmente puede iluminar nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, que podamos entender lo que tú quieres comunicar en tu palabra y que podamos tener la actitud y la disposición correcta a la hora de recibir tu palabra, Señor. Tú quieres utilizarnos a nosotros como lámparas en medio de este mundo. Tú quieres utilizarnos a nosotros, Señor, para que seamos una nación santa que proclame la luz del Evangelio. Ayúdanos, Señor, perdona nuestra indiferencia, perdona nuestra apatía a poder entender y querer escuchar con atención lo que tú revelas en tu palabra. No hay cosa más maravillosa que la revelación de tu palabra, Señor. Pero por nuestra naturaleza pecaminosa, muchas veces ponemos otras cosas como prioridades en nuestras vidas, Señor. Que podamos escuchar el consejo de tu palabra.
y que podamos pedirte, clamar ante ti, que el conocimiento que ya tú nos has dado, que nosotros podamos tener la actitud correcta para que tú puedas seguir expandiendo nuestra capacidad de entender las verdades espirituales, Señor. Y si aquí hubiera corazones que están endurecidos a tu palabra, que están despreciando tu palabra, que están cerrando sus oídos a la revelación de tu palabra y de tu Hijo Jesucristo, yo te pido en esta tarde, Señor, que tú tengas misericordia de sus almas y que tú obres en sus corazones, Señor, en esta tarde. Que tú hagas una obra de transformación en sus vidas para que podamos ver los frutos espirituales del reino de Dios en su vida, Señor. Y ayúdame, Señor, como pastor de esta comunidad de fe, Señor. Yo reconozco mis limitaciones, reconozco también las áreas de mi vida, Señor, donde fallo. Ayúdame, Señor, a que según tú semana tras semana me sigues dando la capacidad de poder seguir entendiendo tu palabra, que yo pueda tener una actitud correcta en todo tiempo, una disposición realmente íntegra hacia tu palabra. Porque lo único que yo tengo para poder alimentar esta congregación, Señor, es tu palabra. Tu palabra que es vida, tu palabra que es eficaz. Ayúdame, Señor, a poder recibir tu palabra con un corazón agradecido para de esa misma manera poderla comunicar a este pueblo, Señor. Que tú edifiques a tu pueblo y que tú salves a aquellos, Señor, que todavía no han puesto su confianza en ti como su único y exclusivo Salvador. La luz del Evangelio está resplandeciendo nuevamente sobre sus corazones en esta tarde. Obra, Señor. Abre sus ojos para que puedan ver la luz de tu palabra, Señor. Y ayúdanos como comunidad de fe a poder ser lumbreras en medio de esta comunidad, Señor. Que podamos ser una comunidad que refleje el amor de Cristo, pero que podamos ser una comunidad que refleje la obra transformadora del Evangelio en nuestras vidas, Señor. Todas estas cosas te las pedimos en el nombre de Jesús.